Marcano en Vivo es presentado por Jenny Páez y Asociados. Para mí es una de las mejores opciones cuando se trata de los temas migratorios. Contáctanos al 786-338-1313. No dejes de consultarlo. Tenemos la respuesta a todos los cambios migratorios que ocurren actualmente en los Estados Unidos. Jenny Páez y Asociados. Llegamos a ustedes también gracias a Colágeno de Pablito, con sus productos que realmente nos ayudan con el bienestar, la salud y la belleza. Con 20 años de experiencia en el mercado, llama al equipo de Pablito y te damos todos los detalles. 305-975-4200. Te provoca un suculento croissant de chocolate con la mejor receta de Francia, La Croquantine. ¿Has buscado una pastelería que se convierta en tu lugar favorito? La Croquantine. La Croquantine tiene la mejor repostería del Doral y exquisitos platillos de comida francesa hecha por reconocidos chefs de Francia. La Croquantine está muy cerca de ti. Estamos en la 7930 Northwest, en la calle 36 del Doral. Nunca olvidarás nuestro nombre. Somos definitivamente La Croquantine. Bueno, Neomar, gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio. Gracias por compartir. Y bueno, voy a aprovechar tu presencia para entender un poco lo que está pasando en Venezuela y quiero tu apreciación también de lo que está pasando en Cuba, dentro de Cuba, con estas protestas que comenzaron el pasado 11 de julio y que se han replicado en todas partes del mundo, pero sobre todo en el sur de la Florida. Recientemente tuvimos una gran manifestación en Washington y bueno, siguen a diario algunas protestas, no numerosas, pero con una pasión donde se grita libertad, libertad, y no quieren más nada sino libertad y una intervención, algo que en Venezuela no se escuchaba, porque en Venezuela cuando se pedía intervención, yo no me acuerdo que había recursos, había posibilidades de hacerlo a través del TIAR, a través de la Organización de Estados Americanos, la propia Constitución venezolana tiene articulado el 355 y el 333 creo, si ya no mal no recuerdo, donde se pedía la intervención militar, pero la administración interina de Guaidó como que no lo hizo en el gobierno del expresidente Donald Trump. Quiero que me compares, Neomar, y me estás viendo un poco raro hoy, yo sé que estás con una sonrisa esbozada, porque voy a ser del abogado del diablo, es decir, quiero que seas tú quien me analice realmente lo que está ocurriendo para que la gente no diga, no, es Alejandro Marcano, que tiene afectos y desafectos. ¿Cómo estás viendo? Vamos a empezar por las protestas de Cuba. ¿Cuál es la diferencia entre esta manifestación que comenzó el pasado 11 de julio pidiendo libertad a pesar de la fortísima represión de un régimen tras 62 años de haber llegado fusilando, matando de hambre, encerrando y desapareciendo a cualquier opositor o disidente? Bueno, Alejandro, gracias. Mira, la diferencia, hay varias diferencias, ¿no? Pero yo creo que son más las cosas que unen que las que diferencian. En el caso de la protesta cubana y la protesta, por ejemplo, los episodios de protesta 2014-2017 en Venezuela. La principal diferencia es el tema temporal. Estamos hablando de una tiranía de 62 años versus una de 22 años. Y cuando tú hablas del tiempo, hay gente que dice, bueno, pero el tiempo es relativo, como decía Gardel, 20 años pasan volando, no son nada, decía Carlos Gardel. No es relativo, porque 62 años son casi 4 generaciones perdidas. Allí iba, estimado Alejandro, exactamente. El caso es que hablar del tiempo es hablar de generaciones, y hablar de generaciones es hablar de la gente. Generaciones rima con gente, porque las generaciones son las que hacen a los países. Y hablar de esas generaciones que hacen a los países es hablar de la cultura, que es como que el proceso que más cuesta cambiar, el proceso que más se asienta dentro de un país es su cultura, es sus hábitos, sus costumbres. Y en Cuba, hablar de un acostumbramiento, que no me gusta el término porque sería algo así como que todos los cubanos están contentos y están acostumbrados a lo que está ocurriendo, pero podríamos no decir un acostumbramiento, pero sí un status quo, de una especie de estabilización en el poder de lo que se vive hoy. Normalización. De una normalización de eso como la vida diaria, o sea, que la vida diaria de un cubano es ser miserable porque no tiene acceso a buenos ingresos, no tener trabajo, tener que ver que existen tiendas en las que se venden productos en dólares cuando a ese cubano para ver un dólar le cuesta muchísimo, tener que lidiar con que su país es vendido al mundo como una maravilla, un portento turístico, que seguro que sí lo es por sus playas, por sus malecones, por sus pueblos, pero que no, y ver eso tiene un rostro de miseria que no es el mostrado. Me decía una colega,
Hoy me decía una colega aquí de Radio Martí, me dice, ¿sabes qué es triste? Que todas esas tiendas en dólares eran para el extranjero y tú como cubano veías que al extranjero lo trataban bien y tú eres un miserable, tú eres una escoria. Eso debe ser horrible. Siendo tú el nacional de ese país, siendo tú el que debería ser, el que, bueno, en el mundo, digamos, globalizado, nadie debería tener preferencia sobre nadie en ningún país, porque justamente es un mundo interconectado y todas esas palabras que nos llevan a un proceso donde todo ocurre en todos lugares al mismo tiempo y donde todos somos ciudadanos, podemos ser ciudadanos de varias partes del mundo, le dicen algunos ciudadanos del mundo. Pero lo lógico es que si tú estás en tu país, tú seas bien tratado en tu país, porque esa es la patria que te vio nacer y todo lo demás, ¿no? Entonces, eso es terrible, que tú veas en un mismo momento que mientras para unos hay un trato, y sobre todo esos para los que hay un trato preferencial, son los que no viven allí, y para los que viven allí, lo que hay es puntapiés, lo que hay es patadas, golpes, gritos, humillaciones y sobre todo miseria, y el sálvese quien pueda como último recurso al final del día, es muy triste. Pero frente a eso, entonces estamos frente a un problema de más generaciones sometidas al comunismo que lo que está Venezuela. Esa sería una primera diferencia, el tema temporal asociado a las generaciones. La otra, me la decía una amiga en estos días, y yo no la había visto, Alejandro, déjame decirte, pero es que, y habla mejor de los cubanos, lamentablemente, que de los venezolanos. Y es que en Cuba, aunque esto tiene 62 años, los cubanos no escogieron a Fidel Castro. En Venezuela se escogió a Hugo Chávez Frías. Hugo Chávez Frías llegó al poder por la mayoría del voto popular. No había visto ese detalle. Yo no lo había visto y puede parecer un detalle menor, pero no, porque generalmente en Venezuela, y lo digo como venezolano en Venezuela, que vivió, digamos, su infancia y ese tránsito hacia la medio adolescencia con la llegada de Hugo Chávez al poder. Yo tenía 11, 12 años cuando llegó Chávez al poder, hoy tengo 33. En Venezuela se decía a veces, o se pensaba, bueno, no, pero es que los cubanos están así porque ellos quieren, porque ellos no han sacado al dictador, o porque ya se han acostumbrado a vivir así, donde las mujeres tienen que prostituirse y los hombres son unos chulos, se empatan con una europea. Eso lo decían mucho denigrando del pueblo cubano. Sí, lo escuchaba yo en Venezuela cuando vivo allí. Ajá. Y eso es lo que todos sabemos que eso no es así, porque más bien es todo lo contrario. Y el exilio cubano habla de eso, habla de una historia de mucho sufrimiento, de mucha lucha dentro de las limitadas posibilidades que ofrece luchar desarmadamente contra un régimen que es un régimen comunista, apoyado además en algunos momentos de la historia por regímenes comunistas externos que le proveían armas, le proveían dinero y que además está empeñado en quedarse en el poder, pero por siempre. Entonces, y que además llegó, eso no lo podemos olvidar, fusilando. Es decir, apenas bajo del cuartel de la montaña, Fidel Castro comenzó a fusilar, a fusilarla, sin juicio delante de la gente, amedrentó de una manera tan violenta que yo creo que implantó un miedo que es muy difícil de superar. Claro, y que si tú tienes la amenaza existencial por delante, que es que te van a quitar tu vida, es muy difícil hacerse el valiente. O sea, es muy fácil mandarse valiente a uno, pero cuando te ponen una pistola o te ponen un fusil enfrente, como ocurrió. Te matan a tu papá, a tu hermano al frente de ti, delante de la esposa, de los hijos. Es complicado dar la lucha por la patria en ese sentido, pero el pueblo lo ha hecho a su modo, con trompicones, con idas, con venidas, y este último episodio es uno de esos episodios en la larga historia de la lucha del pueblo cubano desde afuera y desde adentro, porque desde afuera también se ha dado la lucha. Pero esa es una diferencia fundamental, Alejandro. Chávez llegó a enamorar al electorado venezolano a un punto de que este electorado le abrió los brazos y lo puso en Miraflores. Fidel jamás ha hecho una elección. De hecho, en Cuba, otra diferencia que deviene de esto mismo, en Cuba se clausuró la democracia. Y en Venezuela también. Lo que pasa es que en Venezuela hay formas, se guardan las formas, se disfraza la forma no democrática de ejercicio del poder. En Cuba no hay partidos de oposición legalizados. En Cuba tú no puedes de alguna manera presentar, bueno, además que el sistema electoral de estos regímenes comunistas siempre está filtrado, ¿no? Pero en Cuba entiendo que es a través de una postulación que va primero al órgano legislativo, que tiene que darle el aval, y luego es que tú puedes postular. Pero todo eso, el Partido Comunista, eso es una selección. Es una selección donde se decide supuestamente entre el órgano interno del Partido Comunista, pero al final no, al final el Partido Comunista, las decisiones las tiene la cúpula, que es el castrismo duro, los generales, hay distintos sectores, ¿no? Quizás los sectores económicos asociados al régimen, el aparato estatal del castrismo, ¿no? Pero en Venezuela
Hasta hace nada, bueno, se creía que había elecciones y que había posibilidad de traer unas elecciones. Ya nos hemos dado cuenta que quizá no es tan así, que la democracia es una ficción. Pero en Venezuela, desde el punto de vista formal, todavía dicen, bueno, hay partidos de oposición que pueden postular. Ahí hay una pequeña diferencia que ojo, al final del día para mí, Alejandro, es lo mismo, porque al final de cuentas tú no tienes, así tengas posibilidad de postular en Venezuela, tú no tienes posibilidad de ganar la elección y arrebatarle democráticamente el poder a Maduro. Pero hay ese tipo de pequeñas diferencias, ¿no? Ahora es más lo que une a Cuba y su causa por la libertad, por la democracia en estos momentos, que lo que la separa en términos de lo que es la lucha en Venezuela también. Así es. Bueno, qué rico hablar para quien no lo conozca, yo sé que eres múltiple presentación, porque tú no solo estás en Venezuela, en Caracas, es Neomar Hernández con quien conversamos, periodista venezolano, porque hay gente que me pregunta, Neomar, a quien me conoce, ¿de dónde es él? No, él es periodista, ha hecho una carrera en RCR, que además es una emisora de radio. La más vieja de Venezuela, la más vieja, la más añeja. La más vieja de Venezuela. Obligada por el régimen a cerrar, transmiten todavía sorteando por internet. Yo creo que ustedes, Radio Caracas Radio, como Radio Caracas Televisión, fueron uno de los más valientes, ¿no? Porque Radio Caracas no pudo más, porque le quitaron las parabólicas, le quitaron absolutamente todo, pero ustedes no le quitaron su voz y su palabra, y le han permitido, ustedes se han permitido no dejarse callar la voz. Neomar Hernández, qué bueno este análisis que hace del pueblo de Cuba, estas manifestaciones y con las venezolanas. En Venezuela vamos rumbo a un proceso electoral que yo no me puedo despegar. Y aunque a veces jefes me dicen, oye, pero no lo lleves tan duro, y yo critico mucho, no puedo apartarme de la crítica a lo que es la oposición venezolana, al presidente interino Juan Guaidó. ¿Qué papel está jugando ahora cuando vemos que todos sus partidarios o están presos, los están persiguiendo, o se están lanzando para unas elecciones írritas donde el Consejo Nacional Electoral no ha sido depurado, sigue siendo controlado por el oficialismo, la Corte Suprema controlada por el oficialismo, la justicia controlada por el oficialismo, los medios controlados por el oficialismo? Si yo sigo, está todo controlado por el oficialismo. Entonces, ¿qué está pasando allí? ¿Qué va a pasar ese 21 de noviembre? Bueno, probablemente ocurra, probablemente no. Yo creo que no serán elecciones, será lo mismo que ha ocurrido antes, serán unas asignaciones o selecciones de cargo. Allí no, ojo, ¿qué puede ocurrir? Ahí está la diferencia con Cuba otra vez. Yo creo que le van a asignar, como le asignaron en el 2017, 4, 3, no sé, pon el número, Alejandro, no, sería como jugar la lotería, pero 3, 4, 5 gobernaciones. La oposición en teoría tiene 5 en este momento, y digo en teoría porque son 5 que tienen detrás de ellos los gobernadores protectores, que son una figura que ha puesto el chavismo para que sean como una especie de entidad por encima del bien y del mal en términos políticos, y esos gobernadores tienen que responderle de alguna manera o congeniar con esos protectores que ha puesto Maduro a dedo, de manera que no hay autonomía en esas gobernaciones. Entonces, si sacas 5, sacas 10, o sacas, como dicen algunos opositores colaboracionistas en este país, que van a sacar 17 gobernaciones, y al chavismo le van a dejar 5, le van a dejar 4, no sé cuántas le van a dejar. Pero ya yo creo que al régimen no le importa dárselas todas, porque el régimen lo controla todo. Allí vamos a decir como en el 2005, que de una gran mayoría, pero una mayoría disfuncional, porque no pueden hacer absolutamente nada, lo sigue haciendo el régimen. Allí vamos a un punto importante, pero es exactamente, si le dan 5, le dan 10, van a tener, o esa figura del protector, que ya Maduro dijo que no la va, eso como para incentivar que participe la oposición, que no, que él va a derogar la figura del protector. Bueno, ha sido inconstitucional desde el primer día, pero ok. Ponte tú que tengan 10, 15 gobernaciones, Alejandro, que puede ser el tema en discusión. En una elección regional, el tema en discusión es cuántas gobernaciones saca uno y cuántas saca el otro. Da igual. El caso en Venezuela es que tú teniendo 15 gobernaciones o teniendo 18, Maduro no se mueve ni un centímetro del poder, porque el poder no está en las gobernaciones. El poder no está en las alcaldías, que también van a concurso en noviembre, van a disputa en noviembre, porque es elecciones también municipales. El asunto no está en ver si la oposición, como ocurrió en 2015, perdóname, cuando Guaidó, de allí viene, de hecho, la presidencia de la Asamblea y luego la presidencia interina de Guaidó, la oposición fue mayoría en la Asamblea.
porque el chavismo simplemente a través de todos los demás órganos del poder público, que es todo menos público, que es un poder realmente autocrático del Estado, poder total, literalmente, puede, o a través del Tribunal Supremo de Justicia, o a través del poder presidencial, o a través de la violencia pura y dura, que es decir, del control que tienen sobre el ejército, la Guardia Nacional, a través de las policías, SEBIN, la policía política, del DGCIN, de la FAES, que es un grupo de exterminio que tenemos acá nosotros internamente, pueden imponerse. Y aquí todo va, Alejandro, es en el sentido de quién puede imponer y quién no puede imponer. Realmente la política es así. Lo que pasa es que esa imposición a nivel mundial en las democracias viene regulada por modos, por formas, por el Estado de Derecho, por las elecciones, tal. En Venezuela nada de eso existe. Entonces, aquí es la imposición por la fuerza. Y esa imposición por la fuerza, como te digo, no va a variar en si Maduro pierde 10 gobernaciones o pierde no, porque pierde cuando realmente se exprese un resultado que compatibiliza con la voluntad de la gente. Eso no está en Venezuela. El sistema electoral está viciado también. Entonces, hasta pueden imponer el resultado electoral. Entonces, todo es una imposición al final del día. Y ese es el problema. Ese es el papel que está jugando todo esto. Por eso es que quienes se prestan desde la oposición para dar la parodia, para crear un teatro y hacen campañas con jingles. Pseudo-democracia. Sí, de que no, esto es una democracia con problemas, pero al final de cuentas es una democracia. Mira, le hacen el juego al régimen, porque realmente no hay democracia. Y cuando no hay democracia, tú no puedes dar esa imagen de que hay democracia, porque más bien perjudicas la lucha, porque haces que incluso los socios internacionales se crean un cuento que no existe en Venezuela, que es que, bueno, ese problema lo dirimen los venezolanos entre ellos en una elección. Mentira, porque el problema sigue vivito y coleando después de la elección, y el problema es la imposición de Maduro y su usurpación. El problema es el hambre, el problema es la miseria, el problema es la necesidad de un gran número de venezolanos que han venido padeciendo, así como el pueblo cubano, de hambre, de miseria, de desazón, de soledad, de separación de la familia, porque vemos esa fuerte migración hacia el sur, caminando, tirándose al mar por las costas del oriente venezolano, caminando con coyotes, pagándoles fortuna. La gente está vendiendo todo para pagar 10, 15 mil dólares para que te pongan y poder cruzar el río Bravo. Entonces, eso no sé cómo se traduce, Neomar Hernández, con quien conversamos, periodista venezolano desde Caracas, cómo entender, o por lo menos tratar de ponerse en los zapatos de este liderazgo opositor que ha tenido una gran oportunidad, tuvo un gran momentum político que ojalá el cubano lo hubiera tenido, el apoyo de 60 países, los faros del mundo mirando la realidad y con la posibilidad de hacer algo, y mientras se pedía intervención, como clama ahora el pueblo también después de libertad, se le decía no, intervención no, porque nosotros esto salimos solo con elecciones libres, justas y transparentes, pero no estamos yendo a ninguna elección justa, libre y transparente. Entonces, hay cohabitación, mi pregunta es esa, porque esa es una de las grandes críticas que yo hago. Si tú eres parte de, y no lo estás, o no te estás oponiendo, eres un cohabitador, estás haciendo el juego, como tú lo describes, entonces, ¿eres peor que el régimen, que esa dictadura? ¿O es que me estoy equivocando y estoy volcando un poco de la pasión periodística en la descripción? Y perdona que hoy esté tan formal en esta descripción y quiero tu lectura. Mira, yo creo que hay una parte de la oposición que sí está comprometida abiertamente con este sistema. Y eso es ser un cohabitador. Y están... Es la mayoría de la oposición, porque cuando tú oyes al dictador decir, vamos a México con las oposiciones, yo digo, bueno, ¿cuántas serán? ¿6, 4, 3? Yo creo que hay una buena parte, no sé si es la mayoría, no he hecho el estudio porcentual, no me he puesto a ver si es el 50, si es el 60, pero no es un 10%, es una buena parte. Han logrado corromper a esa oposición hasta cierto punto. Eso, por cierto, no, creo que no lo entienden y es bueno esta oportunidad porque sé que nos escuchan además en los Estados Unidos, por supuesto. Quizás hasta en algún ente de gobierno, Alejandro, y han logrado convencer a entes de gobierno y han logrado convencer... Sí, este programa llega al Departamento de Estado, llega al pueblo cubano, bueno, sorteando todos los escaños del bloqueo que sí tiene el régimen contra la libertad de información que tiene el pueblo. Entonces, han logrado persuadir a nuestros aliados internacionales, donde yo creo que Estados Unidos es el primero, que más allá de Europa, que por supuesto agrupa más países y tal, pero Estados Unidos por proximidad geográfica y por compromiso, es el primero en este caso,
de que bueno, de que no, de que ellos son líderes, de que ellos están dando una lucha. Esa es una parte de la oposición. Hay otra que creo que lamentablemente lo que ha quedado es como de manos atadas. Mira que no sé si Guaidó está en el primer grupo o está en este segundo. Yo lo dejo en stand-by. No lo sé, no me gusta, no me gustaría comprometer hasta este momento. Claro, porque no tienes todos los elementos de juicio para poder... Exacto, pero en ese sentido yo veo como que lamentablemente ha quedado amarrado. Tú decías al principio de nuestra conversación que es que no pidió la intervención o no que había recursos en la Constitución. Sí, Alejandro, lo que sucede es que eso depende más de la voluntad del ente exterior, y en este caso es de nuestros aliados en el mundo, que yo creo que de que se pida o no, claro, realmente nunca se pidió. Eso hay que decirlo. Nunca. Claro, pero ojo, Neomar, déjame atajarte allí. Ajá. Yo he visto en Washington a los cubanos pidiendo intervención. Los he visto aquí en el Versalles pidiendo intervención. Los he visto en el Tropical Park pidiendo intervención. Los he visto en múltiples eventos pidiéndole al presidente Biden intervención. Intervención. De hecho, en Washington, vamos a las manifestaciones en Washington, le pedían directamente intervención. Pero yo nunca lo oí, porque una cosa es que no te la dieran, o que no te la pudieran ofrecer, o que Estados Unidos por su política en el Congreso, pero yo nunca escuché pedir, necesitamos intervención, como sí lo hicieron recientemente algunos opositores aquí en Cuba, y también en Nicaragua lo están pidiendo para salir de esa dictadura. O lo hizo abiertamente María Corina Machado, desde acá. María Corina Machado. Pero el grueso, es cierto, el grueso de la oposición, y de hecho, el grueso de los funcionarios del presidente Guaidó, del presidente interino, ninguno. Carlos Vecchio, te estoy hablando de los que están en Washington, jamás han comunicado esto. Gustavo Marcano, no comunicaron esto jamás. Entonces, claro, yo creo que el chance era muy bajo, si no nulo, de que esto se diese, de que esto fructificase, pero creo que sí, haber llevado el problema o poner el problema en contexto, y es que esto no se resuelve por un diálogo, que esto no se resuelve por elecciones, porque no hay condiciones democráticas mínimas para elecciones, hubiese sido ganancia en este caso. Y no se hizo, lamentablemente no se hizo. Ojo, yo lo que no llego, Alejandro, es a decir que aquí no llegó la intervención internacional porque Guaidó es esto y lo otro y Guaidó no la pidió. Eso estaba más del lado de la decisión, del lado de allá que del lado de acá. Pero, es cierto, y además hubo votaciones en organismos multilaterales y no había un consenso, no había la OEA vivió guabineando con esto por meses. Claro, al final ahí hay que ser justos con la justicia. Porque de hecho creo que una de las ideas de María Corina Machado era motorizar esto a través de organismos como la OEA, y en la OEA no cabalgó la iniciativa. Entonces, ese es uno de los problemas, y allí también tengo que decirlo, Alejandro. Entonces, yo creo que el mundo, y el mundo es Estados Unidos y es Europa, fundamentalmente, el presidente Duque en Colombia, el presidente Bolsonaro en Brasil, no han visto la dimensión de esta amenaza. Porque fíjate que Bolsonaro y Duque, que no son ni los Estados Unidos ni Europa, son países que están al lado de Venezuela, lo primero que dijeron es que ellos no iban a meterse en una aventura de presionar militarmente a Maduro. No vamos a hablar de una invasión, de intervención. Hablemos de una iniciativa de presión por lo que parece que le va a hacer efecto a Maduro, que es la coacción por la fuerza. Sí, eso no. Pero fíjate que es interesante ese punto que tú tienes, que eran los vecinos naturales de cuando comenzó esta migración, que le llamó la atención al mundo entero y que nos dolió, que lloramos, que sufrimos, que comentamos, que narramos. Pero ahora Duque ha vivido en carne propia el tema de un magnicidio. Le dispararon a su helicóptero, y en las últimas horas, después de la declaración de este grupo irregular que es amparado por el régimen de Nicolás Maduro dentro de Venezuela, que está en Casigualcubo, creo que está el líder, el Mecha, ¿no? John Mecha, creo que de la disidencia de la FARC. Ajá. Está en el Zulia, y el presidente Duque, ya casi al término, vamos a decir... Y un muy mal término, por cierto, va a salir apaleado el gobierno. Va a salir muy mal. Claro, pidiendo a Estados Unidos que lo ponga en la lista de países terroristas. Entonces, como a destiempo sería, o es que realmente, como dices tú, nunca entendió realmente la dimensión del monstruo que tenía como vecino. Yo a esta altura, Alejandro, yo no entiendo si es justamente esto de que subestimaron, porque además Maduro no ha dejado de intervenir en los problemas colombianos desde que Duque está allí. O sea,
En Pero el Brasil, problema es su país, porque él es colombiano, ¿no? Según los papeles revelados, sí. según algunas actas de nacimiento parece que sí. O mejor dicho, según las actas que no aparecen de nacimiento, porque no aparecen. Exactamente. Las actas oficiales no aparecen. Mejor me sigo portando bien y te doy el análisis a ti. Sí, okay. Mira, entonces, en efecto, yo no sé si es que se subestimó y Maduro no ha dejado de intervenir en lo de Colombia con las protestas, claro, no vamos a decir que Maduro es la mente maestra de todo, pero sí tiene una injerencia, sí le da seguramente que financiamiento a estos grupos, seguramente que de alguna manera le llega a Gustavo Petro. Bueno, ¿y cuál ha sido el papel de Piedad Córdoba llevando y trayendo todos estos años, ¿no? Desde que Chávez estaba vivo incluso. Pero yo no sé si es que ellos lo subestiman o es que no tienen la capacidad para confrontar a Maduro. Y a mí me cuesta creer que Colombia no tenga la capacidad para confrontar a Maduro en los términos que haya que confrontarlo, o que el Brasil no los tenga, que es un país, es un gigante realmente del sur de América. Entonces, al final del día, para no alargarnos más, Alejandro, el caso es que esa comunidad internacional, yo te lo digo como venezolano acá, yo no voy a decir que nos ha fallado, porque uno no puede pensar que todo se lo van a resolver desde afuera, pero se nos ha quedado corta. Y eso también explica un poco por qué el chavismo ha llegado hasta este momento en el poder. Ojo, Estados Unidos, Colombia, ¿cómo yo voy a decir que voy a ser desagradecido con Colombia? Colombia ha dado refugio a más de 1 millón de venezolanos, 2 millones de venezolanos. 1.7 millones de venezolanos. Casi 2 millones de venezolanos. En Brasil ha pasado más o menos igual, le ha dado cobijo a venezolanos también. En otros países de América Latina ni se diga, el Perú, el Chile, la propia Argentina. Claro, con algunos episodios que han brotado allí de xenofobia que no han estado nada bien, pero en general ha sido buena la recepción que han tenido los venezolanos. Y estamos hablando de una diáspora enorme, contada por millones, pero la capacidad de respuesta de esta América Latina y de nuestro amigo del norte ha sido limitada. Las sanciones no es que no han funcionado. Yo siempre digo esto, Alejandro. Las sanciones han sido insuficientes para combatir este mal mayor que parece una metástasis, que es el chavismo, porque el chavismo es efectivamente una metástasis si tú ves que no está nucleado, no está localizado solamente en Venezuela, sino que es la base de operaciones para subvertir buena parte del orden del mundo. Entonces, bueno, mientras eso siga siendo así, es complicado el desenlace del asunto. Ese es el problema. Es que es dificilísimo, pero yo creo que hemos logrado, porque la gente yo creo que está un poco cansada de estos análisis. La gente dice, pero ¿hasta cuánto bla, bla, bla de ustedes los que están afuera, de los periodistas, de los que analizan? Lo tenemos que seguir haciendo porque es nuestra misión, es nuestro deber recordar que esto es lo que está pasando. Pero fíjate, hemos hablado no solo de lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Cuba, lo que pasa en la región. Fíjate que cuando tú me hablas de Bolsonaro y Colombia, que yo coincido plenamente contigo en estos minutos finales en este espacio, Neomar Hernández, periodista venezolano desde Caracas, yo veo que la región, a México, veo a Argentina, veo a Pedro Castillo, que hoy quería hablar con una periodista peruana, me dijo, déjame que se monte en el poder y después hacemos el análisis. Yo era, bueno, buenísimo. Pero entonces, los pocos elementos que he visto desde el principio, ya señalando medios, persiguiendo periodistas, cerrando un periódico, creo, un canal. Hoy vi una entrevista y yo, wow, cómo esta gente no le hemos podido detener a esta izquierda que pretende acabar con todo. Hay un automercado que yo creo que, poniéndolo en términos aquí, los que vienen del sur de la Florida, como Sedanos, que no son de las grandes cadenas como el Publix, por lo menos en el este de los Estados Unidos, un periodista le preguntaba y le decía, no, es que es un monopolio, y el periodista le respondía, no, pero eso no es un monopolio, porque si yo no quiero comprar en ese automercado, yo me voy para otro. Bueno, pero palabras más, palabras menos, pero es un monopolio. Y yo ya señaló a la empresa privada, ya el camino está allanado, Neomar. Entonces, te hago esta referencia y a los que nos están escuchando y viendo, es precisamente porque no se detienen y lo que van es a perpetuarse en el poder, a hacer de su vida política eterna para ellos ser los dueños y amos de un pueblo y arruinarlo sin importarle absolutamente nada, como lo han hecho con Nicaragua, con Venezuela y fundamentalmente con Cuba después de más de 6 décadas.
Entonces, hemos perdido esta batalla, Neomar. La estamos perdiendo. La estamos perdiendo, la estamos perdiendo. La estamos perdiendo, no es que la hemos perdido, la estamos perdiendo. No la doy por concluida porque esto es un toma y dame. Y no es un toma y dame, Alejandro, entre las izquierdas y la derecha, que obviamente todos estos gobiernos son comunistas y son de las izquierdas, ¿no? Pero a mí me gusta contextualizarla mejor en una batalla entre estas izquierdas que son absolutamente criminales con respecto a las cosas más básicas del ser humano y las democracias liberales. O sea, la democracia en el sentido más amplio, porque puede haber demócratas incluso de centro izquierda en este país y en el continente, que incluso algunos pueden llegar a presidir gobiernos, pues, alianzas de centro izquierda pueden llegar al gobierno o de centro, lo que tú le quieras poner, a pesar de que mi pensamiento está más cargado hacia las derechas, ¿no? Y yo me califico más como liberal en este caso, el liberal de derechas, ¿no? Pero el problema es que los demócratas liberales, y estoy hablando de los países que son socios de la causa democrática venezolana o de la causa democrática nicaragüense, cubana, no tienen capacidad de contención frente al enorme monstruo de las izquierdas, Alejandro. Ese es el problema. Las democracias son absolutamente frágiles con respecto a esta amenaza. Y en cambio, las izquierdas hacen todo lo que le da la gana porque sabe que no tienen contención, o sea, que pueden comerse la luz cuantas veces quieran, que pueden perpetrar cualquier tipo de arbitrariedad cuantas veces quieran, porque si ellos logran dominar localmente a las oposiciones, a la disidencia en su país, no va a venir nadie de fuera a quitarles el poder, no los van a tumbar, no les van a invadir el país, nadie va a venir a restablecer el orden si ellos logran dominar. Y eso es a lo que han apostado todos durante todo este tiempo y a lo que siguen apostando en esta izquierda. Entonces, el papel, poco para concluir, el papel de las democracias liberales y de los demócratas es ser más fuertes y firmes en la defensa de la democracia, que cada quien lo interprete como quiera, porque a veces para defender a la democracia no bastan los métodos democráticos, hay que emplear la fuerza a verse también para defender la democracia, pero la democracia hay que defenderla con uñas y dientes. Entonces, ese es el problema, no la hemos defendido con uñas y dientes los demócratas del hemisferio, ese es el problema. Así es. Neomar, ha sido fabuloso tenerte en este resumen. Este es un buen resumen, he decidido llamarlo un resumen de Venezuela hoy día, a esta hora. Gracias, Neomar Hernández, desde Caracas, por este fabuloso análisis que has hecho para nosotros en este espacio.